Bienvenidos a Dr. Six. Hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. A manera de introducción vamos a hacer un recuerdo anátomo-histológico. Aquí podemos ver la imagen típica de una nefrona, que creo yo conocemos todos sus partes. Aquí vemos al corpúsculo renal, o llamado también corpúsculo de Malpighi, al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle y al túbulo contorneado distal, que finalmente va a desembocar en los tubos colectores. Si ampliamos un poco más en esta zona, vamos a ver con más detalle este corpúsculo renal o de Malpighi, que va a estar formado por una cápsula llamada cápsula de Bowman, que va a cubrir a un conjunto de capilares conocido como glomérulo renal. Recordemos que la función principal del riñón va a ser recibir la sangre que viene por acá, por la arteriola aferente, y filtrar esa sangre. Algunos de los componentes de la sangre van a pasar, pero otros componentes se van a quedar. Eso es muy importante. Todo lo que va a continuar el camino de la nefrona que he explicado por acá, al final va a ser eliminado por la orina. Y para hacer todo ese proceso, que tiene 3 pasos: filtración, reabsorción y secreción, el primer paso va a ser la filtración, que se va a dar aquí. ¿Quién es el encargado de filtrar? Vamos a sacar un pedacito de acá y lo vamos a ver con más detalle en este cuadrado. Esta viene a ser la membrana endotelio capsular. Por un lado tenemos a una parte del endotelio de los capilares que mencionamos acá, y al otro lado tenemos al epitelio de esta cápsula de Bowman. Entre ellos hay una membrana llamada membrana basal. Entonces, toda esta membrana endotelio capsular viene a ser el filtro que les había mencionado hace un momento. Ustedes, para poder entender esto de una forma muy sencilla, imagínense que tengan en su cabeza un colador. En Perú le llamamos colador a ese instrumento que tenemos en la cocina que nos permite filtrar algunas sustancias. Si ustedes lo conocen de alguna otra forma, coméntenlo también aquí en los comentarios. Pero imaginemos esa herramienta que nos permite filtrar, que nos permite seleccionar algunas sustancias, que nos permite que pase el agua, pero que las sustancias más grandes se queden ahí. Si nosotros tenemos eso en mente, realmente nos va a servir mucho para poder comprender la fisiología renal y lo que vamos a ver más adelante en el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Ahora, ¿cómo se desarrolla el síndrome nefrótico? Todo va a comenzar con la lesión en la membrana basal glomerular. Lo que les había mencionado, hay una lesión en esa membranita que acabamos de explicar. Si razonamos, si se daña esa membrana, es como si nuestro colador en la cocina estuviera roto. No tendría sentido, ¿no? Porque al estar roto ya no va a filtrar, va a dejar que muchas cosas se escapen por esas rupturas que tiene. Lo mismo va a pasar acá. Como hay un daño en esta membrana basal glomerular, va a aumentar la permeabilidad capilar. Cuando decimos permeabilidad, estamos diciendo que van a pasar más sustancias, ¿sí? Eso es permeabilidad. Está aumentado, por lo tanto, se van a escapar proteínas. A eso se le conoce como proteinuria. Esta proteinuria va a ser en un rango mayor a 3.5 gramos al día. Este dato es muy importante, tienes que aprendértelo, suele mencionarse mucho en exámenes de la universidad, te lo pueden preguntar en el hospital, en tus prácticas, etc. Es un rango que conocemos como proteinuria con rango nefrótico, más de 3.5 gramos al día. Esta proteinuria puede ser selectiva o puede ser no selectiva. La proteinuria selectiva es una en la cual se van a eliminar proteínas de bajo peso molecular como la albúmina, y la no selectiva es donde se elimina todo tipo de proteína de cualquier peso que tenga. Si estamos eliminando proteínas, entonces es obvio que van a quedar menos proteínas en la sangre. ¿Y cómo se llama eso? Se llama hipoproteinemia. ¿Y qué hace nuestro cuerpo frente a esto? El hígado, que es el encargado de producir proteínas, pues va a empezar una síntesis compensatoria.
¿sí? Va a tratar de compensar esa pérdida de proteínas y empieza a producir distintas proteínas. El hígado, obviamente, con buena intención, quiere producir proteínas porque se está dando cuenta que nuestro cuerpo está perdiendo proteínas. Pero de entre todas las proteínas que produce el hígado, va a producir también las lipoproteínas. Y esto va a ocasionar una hiperlipidemia, o sea, aumento de estas lipoproteínas en la sangre, y una lipiduria, que va a ser su eliminación por la orina. Por eso es que en una muestra de orina se pueden observar en el microscopio estos cilindros lipídicos. Ahora, ¿cuáles son estas proteínas que van a disminuir? Primero, obviamente, la albúmina, por lo que va a haber una hipoalbuminemia. Específicamente, ¿cuánto? Es menor a 3 gramos por decilitro. Al haber menos albúmina, va a disminuir la presión oncótica. Y recordarán en el video que hablamos acerca de las fuerzas de Starling, que al haber menos presión oncótica, ya no hay quien retenga esa agua en los capilares. Entonces, el agua empieza a escaparse. Eso se llama extravasación del plasma, y al salirse una gran cantidad de agua en la sangre, va a disminuir el volumen circulante efectivo, lo cual va a hacer que nuestro cuerpo, para compensar, active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la antidiurética y el sistema nervioso simpático. Esto lo que va a hacer es que el cuerpo va a empezar a retener agua y va a ocasionar el edema, y a la vez es producido también por la misma extravasación. Además, esta extravasación va a hacer que aumente el agua en el tercer espacio. Pero no solamente disminuye la concentración de la albúmina, sino también disminuyen las gamma globulinas y el complemento, los factores de coagulación, proteínas de unión. Y acá vamos a deducir, esto es muy sencillo de recordar. Si disminuyen las gamma globulinas y el complemento, pues, ¿qué va a pasar? La persona queda en un estado de inmunosupresión, porque esto recordemos que es parte de nuestras defensas. Disminuyen los factores de coagulación. Recordemos que hay factores que están a favor de la coagulación y otros que se podría decir como que inhiben o regulan la coagulación. Entonces aquí los que van a disminuir son esos factores que se encargan de regular, de frenar la coagulación para que no sea en exceso. Y si disminuyen estos tipos de factores de coagulación, pues deducimos que va a haber más bien un exceso de coagulación, lo que se conoce como hipercoagulabilidad. Y al haber menos proteínas de unión, pues ya no va a haber proteínas que transporten en la sangre el hierro, el cobre, el zinc, las hormonas tiroideas. Por lo tanto, la persona con síndrome nefrótico va a tener manifestaciones de deficiencia de estos elementos y hormonas. Ahora, esto es la teoría clásica de cómo se produce el edema en el síndrome nefrótico. Hay otra teoría que menciona que hay una lesión del túbulo colector, lo cual va a ocasionar un aumento en la reabsorción de sodio y agua, que ocasiona una hipervolemia efectiva, lo cual aumenta la presión hidrostática y por otro lado inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al aumentar la presión hidrostática, pues empieza a salir el plasma, el agua de los capilares, y esto ocasiona el edema. Ahora, con respecto al síndrome nefrítico, aquí tenemos que recordar que todo comienza con inflamación glomerular y lo vamos a relacionar la I de nefrítico con la I de inflamación para que no te olvides nunca. Ahora, pensemos, cuando hay una inflamación, ¿qué sucede? Van a llegar células inflamatorias de distintos tipos, se van a producir mediadores inflamatorios. Realmente decir inflamación quiere decir que hay un montón de células, moléculas y de todo en un solo lugar. Realmente inflamación es sinónimo de un alboroto que se produce en nuestro cuerpo. Todo eso que está ahí amontonado, ¿saben lo que va a ocasionar? Oclusión de la luz capilar. ¿Sí? Todas esas células, mediadores inflamatorios, todo lo que está ahí va a obstruir la luz de los capilares y a la vez que va a causar daño en la pared de los capilares. Ahora, deducimos, si está obstruida la luz de los capilares, pues es obvio que va a disminuir la filtración glomerular, ¿no? Porque la parte donde se va a dar ese paso
que les dije a través del colador, a través del filtro, pues está obstruido. Entonces va a haber menos filtración glomerular, lo cual va a ocasionar una lesión renal aguda y va a ocasionar oliguria. Al haber oliguria, el cuerpo trata de compensar y dice, ¿por qué está orinando poco esta persona? Tengo que aumentar el volumen. Entonces activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual aumenta la reabsorción de sodio y agua, y esto ocasiona edemas, como por ejemplo acá los edemas palpebrales, que son muy característicos, y además aumenta la presión arterial. Dos manifestaciones clásicas y típicas del síndrome nefrítico. Por otro lado, hay un daño en la pared capilar. Y como hay un daño en la pared capilar, van a empezar a escaparse, así como en el síndrome nefrótico, también aquí las proteínas. Pero ojo, ojo, muy importante, que aquí la proteinuria que se produce es mucho menor que en el síndrome nefrótico. Dijimos hace un momento que hay un rango nefrótico, ¿sí? En este caso no puede pasar ese rango nefrótico. Más importante que la proteinuria aquí es la hematuria, que se escapan por ahí, por este daño, se escapan eritrocitos. Y se eliminan en la orina, lo cual podemos observar en el microscopio, en un examen de orina, los cilindros hemáticos. Bien, esto sería la fisiopatología del síndrome nefrótico y nefrítico de una forma muy sencilla. Si te gustó, dale like, deja algún comentario o alguna pregunta aquí abajo y no olvides suscribirte al canal.